Después el Señor le dijo a Noé: entra en el arca, tú y toda tu casa, porque en esta generación he visto que tú eres justo delante de mí. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra. Pero de los animales que no son limpios solo una pareja, un macho con su hembra. También de las aves de los cielos tomarás 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva su especie sobre la faz de la tierra. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todos los seres vivos que hice. No hizo todo en conformidad con lo que le mandó el Señor. Cuando el diluvio de las aguas cayó sobre la tierra, Noé tenía 600 años. Para protegerse de ellas, Noé entró en el arca, junto con sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. Los animales limpios, y los que no eran limpios, y las aves, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, entraron en el arca de 2 en 2, macho y hembra, junto con Noé, tal y como Dios se lo ordenó, y al 7º día las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. El día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas de los cielos, y llovió sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día, Noé y sus hijos Sem, Cam y Jafet entraron en el arca, junto con la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, así como todos los animales salvajes según su especie, todos los animales domésticos según su especie, todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra según su especie, toda clase de pájaros según su especie. En el arca entraron, junto con Noé, y de 2 en 2, todos los seres que tenían hálito de vida. Los que entraron eran un macho y una hembra de cada ser vivo, tal y como Dios se lo había ordenado. Después el Señor cerró la puerta. El diluvio duró 40 días sobre la tierra, y las aguas subieron y levantaron el arca, y ésta flotaba por encima de la tierra. Tanto arreciaron y aumentaron las aguas sobre la tierra, que el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Arreciaron tanto las aguas sobre la tierra, que aún los montes más altos quedaron cubiertos. Después de haber cubierto los montes, las aguas subieron todavía 7 metros más. Así murieron todos los seres que pululaban sobre la tierra, tanto las aves como el ganado y las bestias, y todo reptil que se arrastraba sobre la tierra, y todos los seres humanos. Murió todo lo que había en la tierra, todo lo que tenía en su nariz aliento de espíritu de vida. Fueron borrados de la faz de la tierra todos los seres que la habitaban, lo mismo los hombres que las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Fueron borrados de la tierra, y solo quedaron con vida Noé y los que estaban con él en el arca. Y las aguas permanecieron sobre la tierra 150 días. Pero Dios se acordó de Noé, y de todos los animales y bestias que estaban en el arca con él. Entonces Dios hizo pasar sobre la tierra un viento, y las aguas disminuyeron. Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y se detuvo la lluvia de los cielos. Las aguas sobre la tierra fueron decreciendo gradualmente, y al cabo de 150 días se retiraron, y a los 17 días del mes séptimo el arca se posó sobre los montes de Ararat. Las aguas siguieron bajando hasta el mes 10, y el día 1 del mes 10 quedaron al descubierto las cimas de los montes. Al cabo de 40 días Noé abrió la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y viniendo, hasta que las aguas sobre la tierra se fueron secando. También dejó salir una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de la faz de la tierra, pero al no hallar la paloma donde asentarse, volvió al arca, donde estaba él, porque las aguas aún cubrían la faz de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano y, tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar a la paloma fuera del arca, y al atardecer la paloma volvió a donde él estaba, pero ya traía en el pico una hoja de olivo. Así entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Todavía esperó 7 días más, y volvió a enviar a la paloma, pero ésta ya no volvió a donde él estaba. El día 1 del mes 1 del año 601 de Noé, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca, y miró, y resultó que la superficie de la tierra se estaba secando, y a los 27 días del mes segundo la tierra ya estaba seca. Entonces Dios habló con Noé, y le dijo:
Sal del arca, tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos, que están contigo. Saca todos los animales que están contigo, a todo ser vivo, aves y bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y pueblen la tierra. Reproduzcanse y multiplíquense sobre la tierra. Salió entonces Noé con sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. También salieron del arca todos los animales, y todo reptil y toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies. Noé edificó un altar al Señor y, tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció en el altar un holocausto. Al percibir el Señor ese grato olor, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque desde su juventud las intenciones del corazón del hombre son malas. Y tampoco volveré a destruir a todo ser vivo, como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no faltarán la sementera y la siega, ni el frío y el calor, ni el verano y el invierno, ni el día y la noche.